minutos. Esto es Imagen Empresarial y esta mañana me da mucho gusto saludar a Sofía Ramírez. Ella es la directora general de México. ¿Cómo vamos? Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias. Yo también, gracias por estar tan temprano. Y bueno, publicaron ustedes ayer el análisis de la pobreza laboral, obviamente con datos, bueno, que vienen originalmente del INEGI, pero que también pasan por el Coneval, que los va interpretando. Primero, preguntarte, Sofía, ¿qué entendemos por pobreza laboral? Mira, pobreza laboral es una medida que nos permite tener el dato prácticamente mes a mes, trimestre a trimestre, y no tener que esperar cada 2 años, como es la encuesta nacional de ingreso-gasto del INEGI, que esa mide toda la pobreza. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pobreza laboral es la cantidad de personas que viven en un hogar donde no alcanza para comprar la canasta básica alimentaria para todos los miembros del hogar. Quiere decir que si yo soy la única proveedora en un hogar de 4 y mi ingreso laboral no alcanza para que todos compremos comida suficiente, entonces todos los miembros de ese hogar viven en pobreza laboral. Claro. Y nada más para que se lo cuentes a nuestro auditorio, ¿qué implica la canasta básica? O sea, ¿cuál es el concepto? Canasta básica, hay dos canastas básicas, canasta básica alimentaria y canasta básica no alimentaria. Más o menos cuestan 2,200 pesos cada una, y la alimentaria pues es lo mínimo requerido según las autoridades, digamos según Coneval, para poder tener cierta calidad de alimentación. Quiere decir pues una rebanada de jamón, una rebanada de queso, media manzana, 3 cucharadas de yogur. O sea, realmente no es una gran cantidad de comida. Esto es al día y lo multiplican pues por el número promedio de días que tiene el mes, y entonces pues se hace una cantidad mínima de comida para que todo el mundo pues tenga una nutrición suficiente. No quiere decir que todo el mundo compremos esa canasta de Ujú. comida, las personas tendemos a sustituir, pero bueno, es una buena aproximación, sobre todo porque nos permite ir midiendo la inflación de esa misma canasta en el tiempo, y sabemos que en esta última métrica del tercer trimestre, la canasta básica tuvo un incremento del casi 14% anual en términos inflacionarios. Claro. Y eso tiene que ver también, pues obvio, con los esfuerzos que se han realizado en términos de lo que se denomina el PASIC, que preguntarte por ello, ha sido un año de alta inflación, como ya lo mencionas, el objetivo del Banco de México es 3%, estamos con una inflación que alcanzó la general, su punto más alto en agosto, 8.7, en septiembre cayó un poquito, pero estaba en 8.7 y ahora, digamos, en octubre 8.4 y ahora la primera quincena de noviembre 8.1. 14, sí. Exactamente, 8.14, pero la subyacente va acelerando. Todo ello y todo este recuento de datos y números, ¿qué implica en términos de la realidad laboral de los mexicanos en función justamente de lo que nos describes, la pobreza laboral? Pues mira, o sea, en primer término, creo que sí recordar que el incremento del 13-14% que hemos visto en los alimentos en general dentro de la inflación, pues ciertamente está muy por encima, uno, del objetivo del Banco de México de 3% más o menos un punto porcentual, pero dos, está incluso por arriba de la inflación general. O sea, eso quiere decir que una vez más se confirma que las personas que pueden comprar hasta una canasta laboral, digo una canasta básica alimentaria y no alimentaria, realmente sí se están viendo más afectadas porque la inflación de las mercancías pues de consumo más básico tienen una inflación superior a la inflación general y muy superior pues a la inflación del pues vaya, de todo lo que se pueda considerar un índice general de precios. Ahora, la pobreza laboral, como te decía yo, es algo que nos llama muchísimo la atención en este trimestre, tercer trimestre del año, porque veníamos viendo una recuperación del mercado laboral importante. Por ejemplo, entre el segundo y el tercer trimestre había habido un aumento de la cantidad de personas que trabajaban o buscaban trabajo, conocido como PEA, población Ujú. económicamente activa, y pues eso te da esta sensación de decir, oye, si hay 200,000 personas más, no es demasiado respecto al segundo trimestre, pero es un poquito más de actividad económica, va en sintonía con las variables que ya conocíamos anticipadamente, como el empleo formal, que venía creciendo, pues tuviste agosto, septiembre y octubre de una manera muy importante, pero cuando tú revisas dónde se fue estos 200,000 nuevos empleos o personas que están trabajando,
pues tienes por un lado 100,000 nuevos empleos formales, según la encuesta nacional de ocupación y empleo. Perfectas noticias. Tienes 100,000 menos empleos informales. También son extraordinarias noticias vistas, digamos, solamente, digamos, a la distancia, porque dices, pues eso queremos, que haya menos informalidad, que haya más formalidad. Para quienes nos escuchan, pues dependiendo un poco el trimestre que se consulte, alrededor de 6 personas de cada 10 que trabajan en México tienen un empleo informal. Eso es un problema, pues porque los aumentos al salario mínimo realmente no les benefician de manera directa, dado que el salario mínimo pues solamente beneficia a quienes viven bajo un régimen contractual y por lo tanto pues la autoridad Exacto. les protege eso. Entonces, si consideramos que estaba aumentando en 100,000 empleos en el tercer trimestre el empleo formal y los otros 100,000 empleos o personas que estaban trabajando, buscando trabajo, se fueron a personas desocupadas, pues te da cuenta del dinamismo porque no está aumentando la informalidad laboral. Sin embargo, la sorpresa llega pues al día siguiente de la publicación del ENOE con el cálculo de pobreza laboral, porque la pobreza laboral y la informalidad laboral van muy de la mano. Ujú. Cada vez que hay un choque económico externo, cae la informalidad porque aumenta la pobreza. La gente se queda sin trabajo de un día para otro y de un día para otro sin ingresos, pues porque no hay ni finiquito, ni contrato al cual apegarse, ni 2 semanas de aviso, no hay nada. En ese sentido, pues obviamente el incremento en la pobreza laboral se vio traducido de un trimestre a otro y pues pasamos de niveles que ya traíamos más o menos controlados a nuevamente un incremento de 40% de la población, que equivale pues a 51.6 millones de personas, un incremento de 1.4 millones de personas respecto al trimestre previo. Y pues eso obviamente no solo no es menor, sino que nos habla de dos cosas. Uno, de que la ralentización y la recuperación puede empezar a no ser suficiente para seguir incrementando a las personas que necesitan un empleo, a este empleo de buena calidad, en la formalidad, uno, y número dos, pues que obviamente la inflación está impactando en el bolsillo de las personas de forma tal que incluso si tienen un trabajo, puede llegar a ser insuficiente para comprar la canasta básica alimentaria para todos los miembros de ese hogar. Claro, es fundamental lo que estás mencionando. Ayer, por ejemplo, se publican los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al mes de octubre y a mí siempre me ha sorprendido, a pesar de que hay un ajuste metodológico en términos del incremento de salarios mínimos, pero cómo se ha venido evolucionando. Por ejemplo, el 32% de la fuerza laboral en México, formal e informal, como lo mencionas, que me parece un gran análisis, además, en términos pues, de 1 millón de personas que están justamente de un trimestre a otro en esa precariedad, pero 32% gana hasta un salario mínimo. Y preguntarte ello, un hogar que gana un salario mínimo evidentemente estaría en pobreza laboral, ¿no? Pues O sea, déjame donde hay hacer la un solo cuenta. generador de ingreso, porque Sí, sí. entiendo que en un hogar puede haber dos y entonces ya aunque sea un salario mínimo, pues son hasta dos. Pero ¿cómo se No, ve esa parte? no, Ajá. no, sí, a ver, creo que le estás dando un poco al clavo. O sea, realmente sí hemos visto que ha aumentado la cantidad de personas que ganan hasta un salario mínimo en los últimos años, pero eso no es una cosa negativa porque sí hemos Sí. visto un incremento al poder adquisitivo del salario mínimo del 19 para acá. El ejemplo es, en el primer trimestre de 2019, pues 1 de cada 5 trabajadores ganaba hasta un salario mínimo. Bueno, ahora vemos que es un tercio. Por supuesto que son buenas noticias en términos del poder adquisitivo de las personas, pero como bien refieres, si solamente hay un generador de ingresos en una familia de 4, que sea el número de personas que vive en promedio en un hogar en México, pues obviamente ahí estás teniendo pues una vulnerabilidad importante porque pues son Claro. 4 personas que de un día para otro pueden caer en pobreza laboral. Minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Sofía Ramírez, ella es la directora general de México, ¿Cómo vamos? Hablando justamente del análisis de la pobreza laboral con los datos que se tienen disponibles al tercer trimestre. Y nos decía Sofía, bueno, pues el tema clave que es la formalidad versus la informalidad y sobre todo la precariedad en la que están millones de hogares en nuestro país. Y preguntarte en ese sentido, ¿qué tanto cuando aumentas el salario mínimo, cosa que ha venido ocurriendo en los últimos años? Recuerdo bien, y por cierto,
que fue Coparmex el primer ente, digamos, en este caso empresarial, que empezó a impulsar la discusión. O sea, digamos, no es particularmente nuevo, pero sí se ha continuado esta discusión. Pero ¿qué tanto cuando aumenta el salario mínimo, como ya decías, en la parte formal de la economía, eso genera una suerte de efecto faro y ayuda al empleo informal en términos del salario que pagan? Pues mira, la verdad es que esa es una discusión abierta. A mí me parece que en un sentido tiene algún tipo de impacto, pero ese impacto viene siendo otra vez de manera indirecta. Creo que más que el efecto faro, desde mi perspectiva, tendríamos que estar viendo que hay un aumento de personas en la informalidad que incrementan sus ingresos un poco en función del mercado. Entonces, sí, ciertamente creo que ese efecto implica que el mercado va viendo cuánto cuesta el factor de producción empleo y por lo tanto podríamos pensar que se jalan los salarios para arriba. Sin embargo, pues en promedio, con datos de la misma NOE, un salario, pues del ingreso mensual de una persona en un empleo informal es casi la mitad de lo que gana una persona en el empleo formal. Y obviamente si ahí le vas metiendo variables como puede ser sexo, acabamos teniendo que es incluso menos de la mitad, alrededor de 4,500 pesos gana una mujer en la informalidad contra pues más de 11,000 pesos que gana un hombre en la formalidad. Entonces, ese tipo de brechas pues van dando cuenta que podrías decir, claro, pues es que se va mejorando la calidad del empleo porque el mercado va subiendo. Sí, pero insisto, creo que viene siendo mucho más de rebote y tiene que ver con la cantidad y la calidad del empleo y sobre todo con la desprotección que ello implica. Y creo que en ese sentido, pues una vez más, las personas más vulnerables de las más vulnerables acaban siendo pues las personas que más necesitan el empleo y que menos protección tienen, que pues entre otros están por supuesto las mujeres, pero no es única y exclusivamente un tema por sexo y creo que la informalidad sí acaba siendo uno de los principales pues temas que hay que atender en términos del mercado laboral y el otro por supuesto pues es la cantidad de mujeres que estamos en el mercado laboral, que es pues, 45% de las personas que están en edad de trabajar y pues ahí tenemos un potencial de crecimiento y desarrollo. Y permíteme que te dé este dato. Si las mujeres que trabajan en el hogar sin un empleo remunerado recibieran el equivalente a sus pares por, digamos, controlando por la misma cantidad de educación, la misma cantidad de horas de trabajo, experiencia y demás, podríamos ver la pobreza laboral disminuida a la mitad en promedio en el país. Por supuesto, el impacto es diferenciado en las entidades federativas donde las mujeres tienen mayor capital humano, pues el impacto sería menor, pero incluso en el sureste mexicano veríamos pues entre 14 y 18% una disminución en la cantidad de personas en situación de pobreza laboral, pues porque además son regiones que tienen particularmente niveles altísimos de esta cifra. Estamos hablando pues que alrededor del 70% de la población en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca viven en situación de pobreza laboral. Entonces, creo que son las dos cosas. La informalidad, por un lado, no te da la protección del mercado laboral, de la autoridad laboral, y por lo tanto, pues aunque pudieras pensar que eventualmente el efecto de jalar hacia arriba los salarios, pues pudiera ser una buena señal, pues no lo dudo, pero no es parejo y sobre todo deja la desprotección a mucha gente y por el otro lado, pues el hecho de que en la informalidad trabajen más mujeres y que las mujeres trabajemos prácticamente en la mitad de la proporción que los hombres, pues solamente acaba reforzando la pobreza de uno, aquellos hogares donde hay más mujeres, dos, aquellos hogares encabezados por una mujer, que son alrededor de un tercio de los hogares en el país, con marcadas diferencias regionales, pues que nos van abriendo estas brechas de crecimiento, desarrollo, desigualdad, oportunidades que van mucho más allá del simple ingreso mensual de cada una de las familias. Claro, no, es fundamental esto que mencionas y sobre todo la fotografía que tenemos por regiones, porque cuando uno ve la encuesta de ingreso-gasto de los hogares en México, que publica el INEGI cada 2 años, pues obviamente al fondo de la tabla están estos tres estados que mencionabas, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Viendo los datos del PIB, se nota que son de los tres estados que han ido mejorando, digamos, en el crecimiento, pero cuando tienes un sector informal o una informalidad laboral, por ejemplo, del 77%, como es el caso de Chiapas, del 80, por aquí lo tengo, 80%, que es el caso de Oaxaca, y en el caso de Guerrero estamos hablando de 79%,
pues entonces realmente se vuelve muy complicada la discusión, ¿no? Y como bien lo mencionas, de 81.7% es lo de Oaxaca, que ha subido, antes solía ser Chiapas. Y preguntarte ello, y cuando ves los estados, digamos, que son más potentes en crecimiento económico, pues hay una correlación directa, ¿no? En términos de la baja formalidad, pienso, por ejemplo, Baja California, 37%, Baja California Sur, 36%, o Nuevo León, que es un estado grande, la tercer mayor economía estatal, 36%. ¿Cómo se ve la fotografía de la pobreza laboral cuando lo vemos por estados y por regiones? Pues mira, creo que le estás dando al clavo, porque además no sé si en estos días has tenido contacto con gobernadores, pero hemos escuchado, por ejemplo, que en el sureste mexicano pues tenemos la sorpresa de que tanto Tabasco como Chiapas están teniendo crecimientos por arriba de la meta, digamos en el caso de Chiapas del 5.1% en crecimiento económico al segundo trimestre, y en el caso de Tabasco es sorprendente porque es a doble dígito, es Ujú. de 13.5% en el crecimiento trimestral del segundo trimestre de este año. Y bueno, pues obviamente esas son buenas tasas que esperamos que se mantengan de aquí a la eternidad, pero si tú revisas el crecimiento promedio de los últimos 5 años, pues realmente Chiapas mantiene un crecimiento promedio anual negativo de menos Ujú. 0.5%. Entonces, creo que hace falta varias reformas y atención estructural a cada una de las realidades pues estatales, porque pues es muy difícil que tengamos una política pública homogénea. Como bien refieres, en el caso de la informalidad laboral tan vinculada a la pobreza laboral, pues se encabezan Chiapas, Guerrero y Oaxaca con niveles por arriba del 60%, en el caso de Chiapas con 69.6, casi 70% del empleo es informal, y pues obviamente eso se traduce en dos cosas. Uno, en que hay una lenta recuperación, si comparamos, digamos, el porcentaje de personas que aún viven en pobreza laboral con antes y después de la pandemia, pues prácticamente en las 32 entidades federativas todavía hay un mayor porcentaje de personas que viven en pobreza laboral comparado con cómo era antes de la pandemia. Y la otra cosa, pues son las brechas, insisto, por sexo, porque tenemos esta medición donde vemos que por cada 100 hombres en pobreza laboral hay 110 mujeres en pobreza laboral Claro. en promedio en el país, y lo mismo pasa con la informalidad. Hay además estados que no tienen alta pobreza laboral, como pueden ser Baja California Sur, pues incluso Jalisco, Nuevo León, que tienen brechas muy importantes, donde por ejemplo Jalisco y Nuevo León están en 116 y 117 mujeres por cada 100 hombres en situación de pobreza laboral. Baja California Sur es la que encabeza la lista con una brecha de 124 mujeres por cada 100 hombres, y pues eso te da cuenta de la desigualdad que hay incluso dentro del mismo estado, no solamente entre hombres y mujeres, sino entre los hogares encabezados por mujeres Claro. en el norte del país, mientras que en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde tenemos, como te decía yo, pues tasas de informalidad laboral del 70% y de pobreza laboral más o menos de la misma magnitud, pues vemos que tenemos unas brechas por sexo mucho más pequeñas, porque de lo que te habla es de una pobreza muy generalizada, y entonces pues prácticamente hombres y mujeres viven en la misma situación de pobreza. Qué interesante lo que acabas de decir, sobre todo porque cuando analizo los datos por estados, eso siempre me ha llamado la atención cuando veo el análisis del INEGI en clases sociales, que lo publicó el año pasado, y uno ve Nuevo León que tiene baja informalidad, 36%, versus hogares de clase baja, que son ingreso promedio de 11,000 pesos, pues hay una diferencia, están, me parece, si no mal recuerdo, por ahí del 50%, entonces decía, bueno, pues ¿qué está pasando? Y es eso lo que estás mencionando. Y ya es un apunte de Tabasco, me ha llamado la atención porque si bien, si lo vemos desde 2018 a la fecha, según yo, tengo ahí una tabla de Excel, ha crecido 18% el PIB de Tabasco, es sorprendente, el sector informal se mantiene igual, 63%, y anticipo que por ahí de 2026 o 25, la base de comparación no le va a ayudar y se va a ver muy mal el dato de Tabasco, pero sobre todo estructuralmente y laboralmente, pues no ha hecho la gran diferencia esta mega obra de más de 20,000 millones de dólares, y eso es importante a considerar, ¿no? La visión de crecimiento en función de grandes obras, digamos un keynesianismo ahí, pues no necesariamente transforma la realidad cotidiana, y al menos eso reflejan los datos
de la informalidad laboral, que está en 63%, a pesar del enorme crecimiento que han tenido. Solo lo dejo como un apunte. Sofía, fascinante platicar contigo. Muchísimas gracias por la Ya me entrevista. invitarás a platicar de Tabasco, que tengo Sí, muchas cosas que decir de justamente esto que dices de Dos Bocas. Me quedo con un sí. último detalle. Tabasco es el estado que encabeza la mayor disparidad por sexo en empleo Wow, formal registrado ante el IMSS, con 38 mujeres por cada 100 hombres en un empleo formal. Es decir, tienes toda la wow. razón, es una mega obra que no se está traduciendo en mayor progreso social ni mayores políticas públicas de mejora que incrementa la calidad de vida de las personas. Pues ya hablaremos de Tabasco. Sofía, un gusto hablar contigo. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Ahí escuchamos a Sofía Ramírez, directora general de México. ¿Cómo vamos? Es fundamental esto que nos dice Sofía en términos del sector informal y la pobreza. Ese es el asunto de México.